Vamos a recordar algunos aspectos importantes con respecto al concepto de la célula. Es la unidad fundamental de todo ser vivo. Su tamaño es muy pequeño, por lo que se requiere para su estudio de aparatos especializados como el microscopio. Sus formas son muy variadas dependiendo del trabajo que realicen. Vamos a recordar ahora sobre la teoría celular. Los estudios realizados permitieron establecer en el siglo XIX lo que se conoce como la teoría celular, que en resumen nos dice los siguientes postulados. Los seres vivos están formados por células, que toda célula procede de otra célula y que el material hereditario pasa de la célula madre a la célula hija. La célula está formada por tres estructuras principales. La membrana celular, la que observamos aquí, que es la que separa a la célula del medio externo, pero permite el intercambio de materia. Tenemos al citoplasma, que es todo esto que vemos aquí, que es una solución acuosa en el que se lleva a cabo las reacciones metabólicas. También tenemos una parte muy importante que es el material genético, que está formado por ADN y que controla el funcionamiento celular. Bien, ahora vamos a recordar lo que son autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos son organismos que a través de ciertos procesos, tales como la fotosíntesis o la quimiosíntesis, producen su propio alimento, como ejemplo las plantas, las algas y algunas bacterias. Los heterótrofos no pueden producir su alimento y obtienen energía de fuentes externas, es decir, necesitan alimentarse de otros, tales como los animales, hongos y algunas bacterias. Existen dos tipos de células según su estructura. Están las células procariotas, que son más primitivas, son más pequeñas. Tienen a su ADN o material genético libre en el citoplasma, es decir, no hay una membrana nuclear que encierre a ese material genético en un núcleo. Son el tipo de células que vamos a encontrar en las bacterias. Tenemos a las eucariotas, que son mucho más complejas y evolucionadas. Son mucho más grandes que las eucariotas. El material genético o ADN está encerrado en un núcleo. Es el tipo de células del resto de los seres vivos. Aquí observamos una célula procariota. Todo lo que se observa aquí es el citoplasma. Vamos a observar aquí el material genético o ADN que está libre en el citoplasma. No hay una membrana nuclear que encierre a este ADN, por lo tanto no hay núcleo celular. Observamos la pared celular y aquí vamos a observar lo que es la membrana plasmática o membrana celular. Las células procariotas no van a tener organelos celulares, solamente van a tener un tipo de organelo celular y es el que se conoce como ribosomas. En las células eucariotas sí vamos a encontrar gran cantidad de organelos celulares. En la procariota solo vamos a encontrar ribosomas. Observamos aquí una célula eucariota. Las células eucariotas van a contener gran cantidad de organelos celulares en su citoplasma. Aquí observamos una célula eucariota del tipo animal. Todo esto que observamos aquí es el citoplasma y estas estructuras que vemos aquí son organelos celulares. El núcleo, dentro del cual se va a encontrar el material genético o ADN, y tenemos aquí la membrana plasmática o membrana celular. Las células eucariotas animales tienen formas muy variadas, no poseen pared celular
que es una pared rígida o dura que vamos a encontrar en las células eucariotas vegetales, ni tampoco va a poseer cloroplastos. Ahora tenemos aquí una célula eucariota del tipo vegetal. Son células mucho más grandes que el animal y de una forma prismática, tienen una forma mucho más definida. Están rodeadas por una pared rígida o dura, conocida como pared celular, y tienen estructuras conocidas como cloroplastos, que son los que le van a dar el color verde a las plantas, ya que contienen un pigmento conocido como clorofila. Organización celular y los niveles de organización. Existen dos grandes tipos de organismos según la cantidad de células que poseen. Están los organismos unicelulares, que están formados por una sola célula, por ejemplo los virus, bacterias, protozoos. Y los organismos pluricelulares, que están formados por varias células, como las plantas, animales, hongos. Los organismos unicelulares están formados por una sola célula que realiza todas las funciones vitales. Algunos organismos unicelulares pueden vivir agrupados, como en este caso, formando lo que se conocen como colonias, para aumentar su capacidad de obtener alimento y supervivencia. Tenemos aquí ejemplos de organismos unicelulares. Tenemos bacterias, algas coloniales, hongos unicelulares como las levaduras y encontramos a los protozoos. Los organismos pluricelulares están formados por muchas células que funcionan como un todo integrado. Existen diferentes tipos de organismos pluricelulares según los niveles de organización de sus células. Existen aquellos que no tienen tejido, son agrupaciones de células. Existen aquellos que están formados solo por tejidos, aquellos que están formados por órganos y aquellos que están formados con aparatos y sistemas. ¿Cómo se organizan las células en los seres multicelulares? En los seres multicelulares, las células se organizan para formar estructuras mucho más complejas. En primer lugar, se organizan y forman a los tejidos. Aquí observamos diferentes tipos de tejidos, como el tejido conectivo, el tejido muscular esquelético, el tejido epitelial, tejido muscular liso, tejido muscular cardíaco que lo encontramos en el corazón, tejido nervioso que va a conformar a todo lo que es nuestro sistema nervioso, incluyendo el cerebro. Los tejidos corresponden al segundo nivel de organización interna de los seres vivos. Un tejido está formado por un grupo de células, aquí podemos observar, de forma semejante y que realizan una función determinada. ¿Y los tejidos qué forman? Los tejidos van a formar los órganos. Aquí tenemos diferentes tipos de órganos. Esta es la piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Los órganos son la estructura que corresponde al tercer nivel de organización interna de los seres vivos. Está formado por agrupaciones de tejidos que trabajan juntos para realizar una misma función. ¿Y los órganos qué forman? Los órganos van a formar a los sistemas. Aquí tenemos los diferentes sistemas de nuestro organismo. Y los sistemas corresponden al cuarto nivel de organización interna de los seres vivos. Están constituidos por varios órganos que realizan una función coordinadamente. ¿Y los sistemas de órganos que forman? Forman al quinto nivel de organización que corresponde al organismo. El trabajo coordinado y equilibrado de todos los sistemas en un ser vivo constituyen a un
organismo. Tenemos aquí, por ejemplo, diferentes tipos de organismos. Un organismo es una unidad con vida independiente formado por una o más células. Algunos organismos son una bacteria, un hongo, una planta y un animal. Resumiendo, tenemos que los niveles de organización en los seres vivos están a partir desde el átomo. El átomo va a formar moléculas, las moléculas van a formar organelos, los organelos van a formar células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas y el conjunto de sistemas forma el organismo. Luego vemos lo que es una población, que es una agrupación de individuos de una misma especie que conviven y se organizan para sobrevivir. Luego tenemos a la comunidad, que es el conjunto de poblaciones que conviven en un mismo hábitat. Un ecosistema es el conjunto de comunidades que conviven en un mismo tipo de hábitat. Los ecosistemas de un lugar en un tiempo dado conforman a lo que son los biomas. Y el conjunto de biomas conforma a lo que es la biosfera.